Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría para seguir aprendiendo juntos. Vamos con este maravilloso libro de Og Mandino en el 9º semestre de la Universidad del Éxito. Como cada uno de vosotros, pues, necesitamos aprender. Y recuerden que todo está dentro de nosotros, es para recordar. El 9º semestre. No hay vida tan ardua que no pueda hacerla más fácil mediante la forma en que la acepta. Ellen Glasgow. Y ahora se inicia su trabajo de graduado. Dr. Norman Vincent Peale. En la lección 41. ¿Cómo disfrutar de las mejores cosas de la vida? ¿Cuántos días han transcurrido desde que inició sus estudios en la Universidad del Éxito? 20, 30, 50. Eso no tiene importancia. Lo que sí importa es que debería sentirse muy orgulloso de lo que ya ha logrado. A su propio ritmo. Ha perseverado y se las ha arreglado para asimilar 8 semestres del material concentrado sobre el tema del éxito, impartido por los mejores maestros que hay sobre el tema. Sea paciente y puede estar seguro de que recibirá la recompensa por su esfuerzo. Porque sin duda ahora es usted un individuo mucho más bien informado y competente que cuando inició sus estudios. Por supuesto, después de terminar satisfactoriamente 8 semestres en cualquier otra escuela o universidad, en este momento se estaría preparando para disfrutar de la pompa y la excitación del ritual de su graduación, durante la cual se le informaría, generalmente en monotonía retórica, que ya está preparado para salir al mundo y contribuir con sus conocimientos y talentos recién adquiridos para hacer de él un sitio mejor para todos nosotros. Eso no sucederá aquí, porque todavía no está preparado para hacerlo. 8 semestres en esta universidad quizá le proporcionaron una inapreciable información sobre la forma de alcanzar el éxito, pero eso no basta. El éxito es un supervisor caprichoso y difícil. El logro no es la culminación, la meta final, el arma final. También debe aprender por su propio bien y por lo de todos aquellos que lo aman y dependen de usted a enfrentarse al éxito una vez lo haya alcanzado. Y por lo general este es un desafío mucho más difícil que cualquier otro al cual se haya enfrentado en su lucha por llegar al pináculo. Durante estos 2 semestres finales que pasará en la Universidad del Éxito, se dedicará a estudios de posgrado, estudios que lo ayudarán a convertirse en un miembro con muchos más conocimientos y más adaptado a la raza humana, a medida que luche por llegar a ser, a falta de un término mejor, maestro del éxito. Estas palabras también son una descripción muy adecuada de Norman Vincent Peale, cuya filosofía del pensamiento positivo sigue influyendo en las vidas de millones de personas en todo el mundo. En esta lección, tomada de su inspirada obra maestra The New Art of Living, el Dr. Peale le implora que tome las cosas con calma y que se tome el tiempo para vivir, porque el éxito sin la alegría de vivir es un juego para necios. Incluso el anciano Salomón no aprendió esta verdad sino hasta que ya era demasiado tarde. Cuando la señora Ramsay MacDonald, esposa de un ex primer ministro británico y yacía moribunda, llamó a su esposo al lado de su lecho para decirle sus últimas palabras. «Conserva el romance en la vida de nuestros hijos», le pidió. Fue un impresionante mensaje de despedida, el cual, al reflexionar sobre él, contiene una profunda sabiduría. Esa madre, igual que todos los que meditan seriamente sobre la vida, sabía que el transcurso de los años ocasionaría un terrible ataque a la satisfacción y deleites espirituales del hombre y que, a menos de que tenga sumo cuidado, lo despojarán del romance de la vida. Napoleón declaraba: los hombres envejecen rápidamente en el campo de batalla, pero también lo hacen en la vida, a menos de que se mantengan vigilantes. Charles Lamb manifestó en una ocasión: nuestro espíritu envejece antes que nuestro cabello. En la juventud empezamos a vivir con expectación, emocionado. El joven contempla los años por venir con el espíritu de un aventurero, pero antes de que haya viajado muy lejos, la vida empieza a soplar sobre él sus helados vientos. Intenta probar sus alas y quizá la fallan. Algunos de ellos, tristemente, después de recibir 1 o 2 decepciones, renuncian a sus sueños
y trabaja fatigadamente a lo largo de una senda de la cual ha desaparecido todo el romance. Esta es una de las cosas más tristes que puede sucederle a cualquiera, perder el gozo y el deleite del vivir. Una forma segura de decidir si ya han llegado a viejos es la siguiente: ¿cuál es su actitud mental al levantarse por la mañana? La persona joven despierta con una extraña sensación de emoción, una sensación que quizá no puede explicar, pero que equivale a decir: este es el gran día, este es el día en el cual sucederán cosas maravillosas. El individuo que ha envejecido, no importa cuál sea su edad, despierta con un espíritu indiferente, sin esperanza de que suceda nada grandioso. Ese día será exactamente igual que los demás, y quizá lo único que espera es que no sea peor. Algunas personas conservan el espíritu de esperanza a los 70 años, otros lo pierden a una edad muy temprana en la vida. La medida de la propia edad es realmente lo bien que retiene el romance de la vida. Quizá William Wordsworth nos ofreció la mejor descripción del triste proceso que tiene lugar en muchas personas. En la infancia el cielo a nuestro alrededor y hace sombras del hogar, prisión empiezan a encerrar al niño en su crecimiento. Mas él contempla la luz de donde nace y la mira con arrobamiento. El joven que a diario más allá del oriente debe viajar, a natura aún rinde pleitesía y la visión esplendente en su camino le hace compañía. Al final, el hombre percibe su agonía y cómo se esfuma en la luz de lo común del día. El romance de la vida es una posesión tan inapreciable que el hecho de perderlo es una suprema tragedia. Aun cuando es posible adquirir grandes riquezas, fama y honores, la verdadera alegría de vivir no se encuentra en todo eso, sino en la conservación del romance de vivir. No hay nada que ofrezca una felicidad tan completa y profunda como la maravilla y el misterio perpetuamente nuevos de una vida plena de emociones. El tren silba entre las colinas. Cuando era pequeño, acostado en la cama por las noches, escuchaba el silbato bajo y prolongado del tren que pasaba entre las colinas del sur de Ohio. En mi imaginación veía el tren con sus vagones brillantemente iluminados cruzar deprisa en la noche. Siempre me fascinaron los trenes y para mí no había un espectáculo más emocionante que un interminable tren expreso que corría veloz y a lo largo de la campiña, proyectando su brillante silueta contra la oscuridad. La máxima ambición de los días de mi infancia era convertirme en ingeniero ferrocarrilero. Experimentó una inmensa gratitud porque tales cosas aún me emocionan, pues cuando esas emociones empiezan a desvanecerse, el romance de la vida va de salida. Que pronto desaparece la frescura de la vida para algunas personas. El trabajo que se inicia con grandes esperanzas y con intenso interés es permitido degenerar hasta convertirse en una aburrida monotonía. El matrimonio que se inició con tanta dicha se convierte en algo vulgar durante la interrumpida nítida de la vida cotidiana o la rutina de la vida cotidiana. Las esperanzas y ambiciones que otrora nos aguijoneaban se vuelven faltas de vida y los lejanos horizontes ya no nos atraen. La alegría de la vida ha huido, dejando nuestros días huecos y nuestra actividad carente de sentido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que generalmente hacen las personas cuando descubren que empiezan a desaparecer o ha desaparecido toda la emoción de su vida? Muchos se vuelven por completo hacia las cosas materiales como una posible fuente para recuperarla. Creen que por el simple hecho de poseer más cosas, de tener más dinero, de disfrutar de un mayor número de privilegios, volverá a la antigua alegría de vivir. Otros se vuelven a un programa de placeres cuando empiezan a encontrar monótono el romance de la vida, argumentando que a través de nuevas sensaciones recuperarán el gozo de su vida. Se olvidan de que una emoción exige otra en una interminable sucesión, hasta que la persona pierde su sensibilidad hacia la belleza y se convierte en un ser encallecido y cínico. Todavía otros más esperan recuperarla, haciendo a un lado toda clase de restricciones e ideales. Su problema con este método es que todas sus sensaciones los desgastan y entonces se sienten agotados. De igual manera, por muchos que queramos pasarlo por alto, todos tenemos en nuestro interior un pequeño aspecto enfadoso, llamado conciencia, a la cual se lastima fácilmente, y es difícil curar un dolor en esa área. Lo que es más, en todo hombre hay algo que le ha concedido la naturaleza, una dignidad innata que aun cuando no puede impedirlo que haga algo malo,
si le impide que logre la paz después de sucumbir al mal? ¿Cómo conservar el romance en la vida? Hay otras personas, seres honestos e íntegros, y que simplemente aceptan valerosos la monotonía de las penurias de la vida. Tienen demasiado sentido común para buscar en ciertas cosas un romance que ya ha desaparecido. Y también demasiado honor y sensatez para recurrir a los placeres sensuales. Pero algunas personas afortunadas han encontrado el verdadero método para conservar el romance en su vida. Tenemos a Robert Louis Stevenson, confinado al lecho del dolor durante largos años, y que sin embargo fue capaz de escribir versos tan alegres y llenos de ritmo que han sido la alegría de los niños de todo el mundo. Los niños cantan en el Japón lejano. En España los niños cantando van. El organillero y su órgano de mano cantando bajo la lluvia están. El mismo Stevenson sabía cómo cantar bajo la lluvia, todo lo cual nos trae al hecho en que queremos hacer hincapié de que el secreto para lograr una vida de éxito y felicidad consiste en tomarse el tiempo para vivir. La vida es un arte, y para tener éxito en cualquier arte es necesario saber distinguir lo verdadero de la imitación y contentarnos únicamente con la pureza de calidad. El hecho trágico es que muchas personas se contentan con una vida de imitación cuando sería muy fácil que poseyeran la genuina. En The Barretts of Wimpole Street, los Barretts de la calle Wimpole, Elizabeth Barrett Browning protesta con mucha razón: lo que me atemoriza es que los hombres se contentan con algo que ni siquiera es la vida. Estaba en lo cierto acerca de muchos de nosotros. Vivimos precipitadamente a lo largo de días inquietos y llenos de ansiedad, y a eso le llamamos vivir, pensando que si de vez en cuando apresamos una vaga emoción, eso es la vida. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que la verdadera vida es algo mejor que eso. Es una experiencia grande y maravillosa que deberíamos desear fervientemente. No permita que la actividad se apodere de usted. La época en la que vivimos ha vuelto muy difícil a la verdadera vida, pero como veremos, dista mucho de ser algo imposible. Somos una generación muy ocupada con toda clase de cosas. Stevenson escribió: el mundo está lleno de tantas cosas bellas que deberíamos, como reyes, vivir felices con ellas. El mundo tiene muchas más cosas ahora que durante la época de Stevenson, pero existe la grave duda de si su posición realmente ha resuelto el problema de la felicidad. Yo puedo oprimir botones por toda mi casa y disfrutar de la luz, la música y la calefacción. Mi abuelo no contaba con ningún botón que oprimir, pero a pesar de eso conocí el arte de vivir. Era un hombre feliz. El incremento de las cosas materiales, en vez de proporcionarnos ratos de ocio para disfrutar de ellas, en muchos casos no ha hecho otra cosa que multiplicar nuestra confusión. Si William Wordsworth, en la tranquila región de los lagos ingleses, podía decir hace años: el mundo está demasiado en nosotros, ¿qué diría ahora de un país moderno como Estados Unidos? También somos una generación de seres ocupados. La prisa y la velocidad nos impulsan hacia adelante. Una gran cartelera en las afueras de una ciudad del medio oeste de Estados Unidos proclama: esta es una ciudad de alas y ruedas. Y sucede lo mismo con casi todas las ciudades. Y tenemos una psicología de luz verde. No que debamos alcanzar la luz verde, pero qué terrible tener que esperar a que cambie la luz a luz roja. Observes a quienes esperan las luces y miren su expresión tensa. Eso es una cosa que está mal en nosotros. Todo esto ha tenido efectos físicos desafortunados y ha difundido ampliamente los padecimientos nerviosos, la presión sanguínea elevada y las enfermedades cardíacas. Al hablar de los efectos físicos y nerviosos del apresuramiento, William James declaró: ni la naturaleza ni la cantidad de nuestro trabajo explican la frecuencia y severidad de nuestros colapsos. Más bien, su causa yace en absoluta sensación de prisa y de no disponer de tiempo, de falta de aliento, de tensión y de ansiedad. Todo esto ha ocasionado algo todavía más severo a la gente moderna. Me refiero a sus profundos efectos psicológicos y culturales. Tiende a convertirnos en seres superficiales y por consiguiente incapaces de apreciar los valores más profundos y más sutiles. Esta época nuestra, tan agitada, apresurada, precipitada, ha dejado perplejo y sin aliento al hombre promedio, haciéndolo pensar que la principal virtud es mantenerse
a la par con las aceleradas manecillas del reloj. Parece que tenemos la idea de que todos deben estar haciendo algo constantemente: conducir un vehículo, bailar o jugar golf o bridge, asistir al teatro o hacer algo más. El pueblo norteamericano, así como muchos otros pueblos del mundo, tienen una gran necesidad de aprender a reducir el ritmo de su vida, a menos de que estemos dispuestos a permitir que esta era espacial tan agitada nos despoje del significado más profundo de la vida y de la verdadera felicidad. Tome las cosas con calma. Hay una historia de unos norteamericanos que se decidieron a hacer un recorrido por África. Emplearon a un grupo de nativos en el puerto en donde desembarcaron, indicándoles que tenían mucha prisa, como generalmente la tienen todos los norteamericanos. El primer día avanzaron rápidamente a través de la jungla y el segundo día continuaron con el mismo ritmo inflexible. La mañana del tercer día, cuando se preparaban a toda prisa para iniciar otra jornada de viaje, encontraron a los nativos sentados bajo los árboles y rehusándose a avanzar. Cuando sus sorprendidos e impotentes patrones le preguntaron por qué no estaban listos para continuar el viaje, simplemente respondieron: el día de hoy descansaremos para dejar que nuestras almas alcancen a nuestros cuerpos. Nuestra falta en tomarnos el tiempo para vivir en realidad nos impide disfrutar lo mejor de la vida. Ciertamente, el buen Dios nos pretendió que el hombre pasará la vida apresurando y entre tumultos agotados. El primer día avanzaron rápidamente a través de la jungla y el segundo día continuaron con el mismo ritmo inflexible. La mañana del tercer día, cuando se preparaban a toda prisa para iniciar otra jornada de viaje, encontraron a los nativos sentados bajo los árboles y rehusándose a avanzar. Cuando sus sorprendidos e impotentes patrones le preguntaron por qué no estaban listos para continuar el viaje, simplemente respondieron: el día de hoy descansaremos para dejar que nuestras almas alcancen a nuestros cuerpos. Nuestra falla en tomarnos el tiempo para vivir en realidad nos impide disfrutar lo mejor de la vida. Ciertamente el buen Dios no pretendió que el hombre pasara la vida apresurado y entre tumultos, agotando su sistema nervioso y permitiendo que su vida interior se convirtiera en algo mezquino. Este mundo nos fue dado para vivir en él felices y sensatamente. Tomémoslo el tiempo necesario para vivir. A muchos de nosotros nos educan con los libros de Horatio Alger. Uno de ellos se titula Strive and Succeed, lucha y triunfarás. Ese punto de vista se ha llevado hasta los extremos. Un buen trabajo arduo es una de las mayores bendiciones del hombre, y el perezoso nos inspira compasión. Pero quizá tendríamos más éxito si lucháramos menos, o si por lo menos redujéramos la tensión de nuestros esfuerzos. De cualquier manera, ¿qué hay de bueno en alcanzar el éxito si en el proceso no podemos disfrutar de la vida? No estamos perdiendo del secreto de una vida feliz en este mundo moderno con ese espíritu de apresuramiento. Tomarse el tiempo para vivir significa comprender que los supremos valores de este mundo son cosas espirituales como la música, el arte, la literatura, la naturaleza y la religión. Muchas personas, sobre todo los hombres de negocios sometidos a grandes presiones, creen erróneamente que la música y el arte, los libros y la religión no son de una importancia tan apremiante como toda la masa de detalles que llevan o llenan sus vidas. Tales hombres se encuentran con que han empezado a convertirse en simples máquinas. Y Dios creó a cada uno de nosotros para ser un hombre. Es conveniente recordar que nuestro objetivo primordial en la vida no es trabajar. Trabajamos para vivir. Una persona que se pasa la vida preocupándose primordialmente por los detalles falla en el blanco y muere como un ser fracasado. No importa el grado del éxito que haya alcanzado, jamás aprendió la habilidad de organizar su vida. Deje de matar de hambre a su espíritu. No sea esclavo de la maquinaria de la vida. Tenga siempre en su mente una canción, un bello poema y el susurro de la voz de Dios. Tal vez no lo sabe,
Pero le diré con toda honestidad que está hambriento de todas esas cosas y que la peor clase de hambre es el anhelo del alma humana que busca las cosas que nutren más que el pan. Jamás se ha pronunciado una máxima tan sabia como esa declaración de Jesús, el gran pensador. No solo de pan vive el hombre, más bien vive de la belleza de la naturaleza, de la música y el arte, y por encima de todo, vive de la presencia de lo eterno. Yo, un habitante de la ciudad, en una ocasión tuve una casa de verano en un risco coronado de cedros con vista a una encantadora bahía, a la orilla del océano. La brisa salina de este poderoso océano barría con todas las preocupaciones. La suave luz del sol, cayendo sobre el césped, enseñaba el sereno reposo de la tierra. Los pausados sonidos del mundo natural, de una calidad tan diferente a los estridentes ruidos de la ciudad. Todo eso me tranquilizaba igual que una madre calma a su pequeño hijo cuando está alterado. Por la noche, cuando salían a relucir las estrellas, apareciendo una a una en las infinitas praderas celestes y sobre mar y tierra descendía la quietud y podía escuchar la amistosa voz de la madre naturaleza, que es la voz de Dios, diciendo: «Hijo mío, esta es la vida. Tómate el tiempo necesario para vivirla. Haga buenos amigos». Tomarse el tiempo para vivir también significa cultivar amistades. Shakespeare nos aconsejaba que atásemos a nuestros amigos a nosotros como con arcos de acero. Mark Twain nos recordaba que los buenos libros y los buenos amigos son parte de una vida ideal. Somos bastante necios al permitir que el negocio de la vida nos aleje de la felicidad de las amistades creativas. En una ocasión aprendí una buena lección de labios de un irlandés feliz. Sucedió en Dublín, Irlanda, en donde fui a visitar a uno de los principales comerciantes de esa ciudad. Encontré un gran almacén y allí, rodeado de todos los encargados de su administración, se encontraba el hombre que había ido a visitar. Al ver que estaba ocupado y después de un breve saludo, traté de disculparme, pero me pidió que esperaran unos minutos y poco después apareció con su sombrero. Muy pronto nos encontramos sentados en su automóvil y entusiasmado. Se dedicó a mostrarme todos los lugares de interés de su ciudad. Cuando le hice un comentario agradeciendo su cortesía al abandonar su trabajo para mostrarse amable conmigo, me respondió con su potente voz: «De ninguna manera, nada de eso. Jamás dejo pasar la oportunidad de hacer una buena amistad y además, y eso fue lo que me sorprendió, yo manejo el almacén no me maneja a mí». Ese hombre sabía vivir y su espíritu lo demostraba. El negocio de cultivar amigos también sugiere el pensamiento de que Dios quiso que encontrásemos intereses y amistad en los demás. Desafortunadamente, nuestro interés excesivo en nosotros mismos y en la técnica de nuestros días nos hace perder ese raro deleite de aprender a conocer mejor a toda clase de hombres. Es altamente satisfactorio cultivar el hábito de buscar en los demás sus cualidades más interesantes. Siempre hay algo interesante en cada ser humano. Observe al hombre sentado frente a usted en el autobús o en el metro. Tiene un aspecto bastante ordinario, ¿no es así? Por supuesto, pero si tan solo supiera el drama, la tragedia, la comedia e incluso la gloria y el heroísmo que hay en la vida de ese hombre, para usted sería una persona plena de interés. Algunos de los mejores libros que se han escrito tratan de personas sencillas, comunes y corrientes y de sucesos que acontecen todos los días. El genio de Charles Dickens y de muchos otros escritores cuya fama ha perdurado está en su habilidad de adivinar la cualidad dramática en lo que a menudo erróneamente llamamos una vida vulgar. No existe tal cosa como una vida vulgar. Una pintura sobre la tapa de un barril. En Florencia, Italia, admiré una pintura de Rafael llamada La Madonna del Barril. El boceto sobre la tapa de un barril en vez de un lienzo es claramente perceptible. La historia dice que un día Rafael caminaba por el mercado cuando vio a una madre, evidentemente una mujer pobre, sentada en la calle, amamantando a su hijo. Vestía andrajos, pero en su rostro lucía la infalible expresión del amor maternal. Rafael se sintió tan cautivado por su aspecto que no pudo hacer otra cosa que pintarla de inmediato. En el mismo sitio en donde estaba sentado, de inmediato en vez de un lienzo tomó la tapa de un viejo barril que casualmente estaba cerca.
y usando las pinturas y los pinceles que llevaba en el bolsillo, pintó sobre la tapa del barril una obra maestra que hoy día cuelga en una de las galerías de Florencia. Rafael fue un artista inmortal gracias a sus dotes innatas, pero más que por eso, por su capacidad de ver lo bello y lo romántico en las personas comunes, incluso en una pobre mujer en un mercado. ¿Cómo es posible que nos quejemos estúpidamente de que la vida ha perdido todo su interés? Observe el rostro de ese ser querido muy cerca de usted, escuche la risa feliz de ese pequeño, aprenda a conocer realmente a sus congéneres. La vida jamás pierde su romance para la persona que, sin egoísmo alguno, se dedica a hacer el bien a los demás. Quienes, si llegan a perder la emoción de vivir, son seres que desarrollan el hábito de pensar exclusivamente en sí mismos, que constantemente se preocupan por sus propios intereses y sus propios placeres, o lo que es más común, por sus propios problemas. Inicie el hábito de hacer el bien a quienes están más cerca de usted, y esta norma lo hará tan feliz que cantará en su interior, y todo el mundo a su alrededor adquirirá un colorido más rico. El césped será más verde, el canto de las aves será más dulce, las estrellas brillarán más, los cielos serán más azules. Es más, si su cuenta en el banco tiene un saldo muy bajo y las cosas son difíciles, la monotonía de la vida llegará a desaparecer cuando aprenda el secreto de encontrar que su felicidad está en servir a la humanidad. A menudo he escuchado a mi padre relatar el siguiente incidente, del cual fue testigo, y que es algo que ilustra cómo la buena disposición y el deseo de ayudar pueden desarrollar una vida feliz y plena de emociones. El hombre de quien se cuenta esta historia fue un gran experto en el arte de vivir y a través de su personalidad demostró de una forma impresionante la técnica de ese arte, y sus alumnos no lo han olvidado a pesar de que han transcurrido muchos años. Johnny, el vendedor de periódicos. Hace algunos años, en una ciudad del medio oeste de Estados Unidos, vivía un gran cirujano que también era profesor en la escuela de medicina. Ese cirujano era un verdadero médico, en el sentido de que no solo poseía habilidades superlativas, sino que también amaba a la gente y se dedicaba a hacer el bien. Se interesó profundamente en el pequeño lisiado que vendía periódicos en una esquina en donde el doctor acostumbraba a comprar su periódico. Ese vendedor de periódicos era un pequeño muy brillante, y un día famoso cirujano le dijo: Johnny, ¿te agradaría que te curara la pierna para que puedas correr y jugar como los demás niños? Oh, doctor, respondió el pequeño, eso me haría tan feliz. En consecuencia, el cirujano hizo todos los preparativos para operar al niño, explicándole que deseaba efectuar esa intervención en presencia de sus alumnos de la escuela de medicina, con objeto de enseñarles la forma de ayudar a otros pequeños como él cuando a su vez se convirtiera en médicos. Johnny estuvo de acuerdo con ello. Una vez que estuvo en la mesa de operaciones delante del cirujano, los alumnos se colocaron en hileras, como si estuviesen en un anfiteatro, a fin de presenciar la intervención. El doctor explicó el padecimiento y el procedimiento que seguiría durante la intervención. Cuando todo estuvo dispuesto, el médico declaró: ahora, Johnny, vamos a arreglarte esta pierna. Y entonces sus ayudantes empezaron a administrar la anestesia. Johnny, alzando la cabeza y un tono de voz que pudo escucharse en toda la sala de operaciones, pronunció las siguientes palabras: Dios lo bendiga, doctor Dawson, por ser tan bueno conmigo. El cirujano se le quedó mirando con los ojos llenos de lágrimas y colocando su mano sobre la cabeza del pequeño. Le respondió: gracias, Johnny. Una vez terminada la intervención, que tuvo un éxito total, el cirujano comentó con sus alumnos: he operado a muchos hombres importantes y prominentes, a millonarios, senadores, gobernadores, y me han pagado honorarios muy elevados. Pero lo que me dijo este pequeño equivale a los honorarios más elevados que he recibido en toda mi vida. ¿Puedes imaginar que alguna vez el romance llegue a alejarse de la vida de un hombre así? Ame a sus semejantes y préstele su ayuda, y eso hará que su vida siempre sea novedosa e interesante. Lo que pasan por alto los hombres. Cuando pasamos por alto la fascinación que hay en todos los seres humanos, también huye de nosotros el encanto y deleite de las cosas mientras nos dedicamos a nuestras actividades. John Ruskin, un astuto observador de las flaquezas humanas y también de sus grandezas, comentó en una ocasión con gran tristeza: no me sorprende el sufrimiento de los hombres, pero sí me sorprende todo lo que pasan por alto.
Delante de nuestra vista se extiende todo un mundo de belleza y fascinación, pero estamos ciegos a gran parte de él, no por una carencia fundamental de la cualidad de apreciación que hay en nuestro interior, sino simplemente porque nunca nos tomamos el tiempo para permitir que toda esa belleza nos afecte. Consideren el placer que pasamos por alto en los libros, en las pinturas y en la música, solo porque no tenemos tiempo para disfrutar de ello. Cada noche se tiende por encima de nosotros ese imitable dosel de los cielos que inspira tal reverencia. En ocasiones nos sentimos atraídos y nos detenemos, sobre todo en medio de la campiña, y volvemos a admirarlo con un sentido de novedad, como alguien que contempla algo que antaño era familiar y que ahora vuelve a adquirir su frescura debido a una prolongada ausencia. Esa gloria está allí para inspirarnos cada noche, pero llevamos demasiada prisa y la pasamos por alto. La vida fue hecha para disfrutarla, la vida fue hecha para el hombre, no el hombre para la vida. Jamás se pretendió que deberíamos agotar la vida en una rutina, perdiéndonos de su personalidad misma en el ajetreo y el estruendo de la civilización artificial. Si alguien llegara a entrar en una bellísima habitación de cuyos muros cuelgan delicadas pinturas y en donde la chimenea está encendida y hay cómodos sillones para descansar y hermosas alfombras cubriendo el piso, llegaría a la conclusión de que ese sitio fue preparado para su placer y felicidad. De manera que a medida que miramos a nuestro alrededor en este mundo de exquisita belleza y deleites obvios, ciertamente debemos pensar que es un mundo bueno y que la vida misma es buena. Vamos a tomarnos el tiempo para vivir y disfrutar de todo esto. Quien aprende a hacerlo será un maestro en el arte de vivir. Más de 100 millones de individuos en todo el mundo se han visto motivados y han recibido la influencia de este mensaje desde principios del siglo. Elbert Hubbard. En la lección 42, ¿cómo encargarse de cualquier tarea? Esta lección es una de dos venerables joyas de la literatura de autoayuda que descubrirá que en este primer semestre de posgrado, no importa cuál sea su profesión o ocupación, por el solo hecho de leerla podrá estar seguro de desempeñarse en una forma mejor el día de mañana. Para celebrar un acto de heroísmo muy poco conocido durante la guerra entre España y Estados Unidos, Elbert Hubbard escribió en el año de 1899 un breve artículo pleno de inspiración que tituló Un mensaje a García, publicándolo en su revista The Philistine. Esa edición se agotó a los pocos días y poco después. Las prensas de la imprenta de Hubbard trabajaban día y noche para surtir todos los pedidos de reimpresión del artículo. El ferrocarril central de Nueva York ordenó más de 1 millón de copias para promover la confiabilidad de sus trenes. Y poco tiempo después cada uno de los miembros del cuerpo de la Marina norteamericana recibió una copia, lo mismo que cada Boy Scout, niño explorador en todo el país. Posteriormente un mensaje a García se tradujo al ruso y se entregó una copia a cada uno de los trabajadores ferrocarriles de esa nación. Durante el conflicto ruso-japonés, los japoneses no lograron comprender el significado de esos reimpresos que encontraron en poder de los incontables prisioneros rusos. Pero una vez que el artículo se tradujo al japonés y se llevó ante el Mikado, quien se enteró de su contenido, de inmediato se ordenó que se proporcionaran copias a todos los miembros del ejército imperial y a todos los empleados del gobierno. Las inspiradas palabras de Hubbard, más adelante traducidas a 20 idiomas, probablemente han sido leídas por más individuos que cualquier otro artículo en la historia. Un mensaje a García le enseñó a toda una generación ciertos valores muy importantes, valores que siempre tendrán aplicación para quienes buscan el verdadero éxito. En todo este asunto cubano hay un hombre que destaca en el horizonte de mis recuerdos, igual que Marte en su perihelio. Cuando se declaró la guerra entre España y Estados Unidos, fue necesario establecer una comunicación rápida con el líder, los insurgentes. García se encontraba en algún lugar de las montañas de Cuba, que eran como una fortaleza, pero nadie sabía exactamente en dónde. Ningún mensaje por correo o por telégrafo podía llegar hasta él, y el presidente debía obtener su colaboración a toda prisa. ¿Qué hacer? Alguien le comentó al presidente: hay un tipo llamado Rowan que se encargará de buscar a García, y si alguien puede hacerlo, es él. Enviaron a buscar a Rowan,
y le entregaron una carta que debería llegar a manos de García. No tengo ningún interés especial en contarle en este momento con todos sus detalles de la forma en que ese tipo llamado Rowan recibió la carta, lo guardó en su morral de tela impermeable que ató sobre su corazón y en 4 días desembarcó por la noche en las costas de Cuba, a donde llegó en una pequeña embarcación abierta. Luego se internó en la jungla y 3 semanas después apareció del otro lado de la isla, después de atravesar a pie a un país hostil y de entregar la carta a García. Lo que trato de decirles es lo siguiente. McKinley le entregó a Rowan una carta que debía llegar a manos de García. Rowan tomó la carta y ni siquiera preguntó: ¿en dónde puedo encontrarlo? Por los dioses, he allí un hombre cuya efigie debería variarse en el bronce inmortal para colocar su estatua en cada colegio que hay sobre la faz de la tierra. Lo que necesitan los jóvenes no es el aprendizaje en los libros, y tampoco una instrucción sobre esto o aquello, sino que deben fortalecer sus vértebras para que aprendan a ser leales a quienes les demuestran confianza, a actuar con prontitud y a concentrar sus energías. Actúen, lleven ese mensaje a García. El general García ya falleció, pero hay otros Garcías. Ningún hombre que ha demostrado empeño en llevar a su término cualquier empresa para la cual eran necesarias muchas manos ha dejado de sentirse bastante consternado en ocasiones ante la imbecilidad del hombre promedio, ante la incapacidad o renuencia para concentrarse en una cosa y llevarla a cabo. La colaboración negligente, la tonta falta de atención, la descuidada indiferencia y el trabajo hecho a medias parece ser la regla, y ningún hombre alcanza el éxito a menos de que a tuertas o a derechas o por medios de amenazas obliguen o soborno a los demás para que lo ayuden, o quizá Dios en su infinita bondad haga un milagro y envíe como ayudante a un ángel de la luz. Usted, lector, haga esta prueba. En este momento está sentado en su oficina con 6 empleados a su disposición. Llame a cualquiera de ellos y pídale lo siguiente: hágame un favor de buscar en la enciclopedia y redacte un breve memorándum referente a la vida de Corregio. ¿Cree que el empleado dirá tranquilamente sí, señor, y se dirigirá a cumplir con esa tarea? Puede apostar su vida a que no será así. Se le quedará mirando con un aire de duda y le hará una o más de las siguientes preguntas: ¿quién fue él? ¿En cuál enciclopedia? ¿En dónde está la enciclopedia? ¿Me encontraron para eso? ¿Quiere decir Bismarck? ¿Y qué hay de malo en que Charlie lo haga? ¿Ya falleció? ¿Le urge mucho? ¿No quiere que traiga la enciclopedia para que usted mismo lo busque? ¿Para qué quiere saber eso? Y podría apostarse 10-1 que, una vez que ha respondido a esas preguntas, explicando la forma de encontrar la información y la razón por la cual la necesita, el empleado irá con otro de sus compañeros para pedirle que lo ayude a tratar de buscar a García y después regresará a decirle que ha existido alguien con ese nombre. Por supuesto, podrá perder mi apuesta, pero según la ley de probabilidades no será así. Ahora bien, si es sensato, ni siquiera se molestará en explicarle a su ayudante que Corregio está bajo la letra C y no en la K, sino que sonreirá con toda dulzura y dirá: no se preocupe, y lo buscará usted mismo. Y esta incapacidad de una acción independiente, esta estupidez moral, esta invalidez de la voluntad, esta falta de disposición para tomar con gusto la otra punta y ayudar, todas esas son las cosas que hacen que el socialismo puro esté tan lejos en el futuro. Si los hombres no actúan para sí mismos, ¿qué harán cuando el beneficio de todos sus esfuerzos sean para todos? Parece ser necesario tener un segundo oficial con un garrote nudoso, y el temor de un despido el sábado por la noche es lo que mantiene a muchos trabajadores en su sitio. Pongo un anuncio solicitando una taquígrafa, y 9 de cada 10 de la que aspiran al puesto carecen de conocimiento de ortografía y puntuación, y ni siquiera creen que eso sea necesario. ¿Puede alguien así escribirle una carta a García? ¿Ve a ese contador? Me preguntó el capataz de una gran fábrica. Sí,
¿Qué hay con él? Pues bien, es un buen contador, pero si lo envío a alguna diligencia, quizá la lleve a cabo bien, y por otra parte, tal vez se detenga en 4 cantinas en el camino, y cuando llegue a donde lo envié, ya se olvidó de la razón por la cual lo hice. ¿Es posible confiarle a un hombre así un mensaje a García? Recientemente hemos escuchado una gran cantidad de sensiblera simpatía hacia los oprimidos ciudadanos que trabajan en fábricas en donde explotan a los obreros, y hacia los vagamundos sin hogar en busca de un empleo honesto. Y junto con todo ello, a menudo también se escuchan palabras muy duras criticando a quienes tienen el poder. Pero no se dice nada del patrón que envejece antes de tiempo en un vano intento de lograr que los desaliñados holgazanes desempeñen un trabajo inteligente, y de su larga y paciente lucha para encontrar un ayudante que no haga otra cosa que haraganear en cuanto el jefe vuelve la espalda. En cada almacén y fábrica tiene lugar un constante proceso de eliminación y rotación de personal. El patrón continuamente despide ayudantes que han demostrado su incapacidad para fomentar los intereses del negocio, y contrata a otros. No importa los buenos que sean los tiempos, esta rotación de personal es constante. Únicamente si los tiempos son difíciles y el trabajo escaso, esa rotación se lleva a cabo en una forma más selecta, y salen para siempre los incompetentes y los indignos. Se trata de la supervivencia de la más apto. El propio interés impulsa a todos los patrones a conservar a los mejores, a quienes son capaces de llevarle un mensaje a García. Conozco a un hombre que en muchos aspectos es brillante, pero no que posee la habilidad de dirigir un negocio propio, y que además es absolutamente incapaz de trabajar para nadie más porque constantemente lleva consigo la loca sospecha de que su jefe es un opresor o que pretende explotarlo. Es incapaz de dar órdenes y tampoco está dispuesto a recibirlas. Si acaso le entregasen un mensaje para García, es muy probable que su respuesta sería: lléveselo usted mismo. Hoy por la noche ese hombre recorrerá las calles en busca de un trabajo con el viento silbando a través de su raído abrigo. Nadie que lo conoce se atreve a emplearlo, pues es un perpetuo agitador que incita al descontento. Se muestra sordo a la razón, y lo único que logra impresionarlo es la punta de una bota de gruesa suela del número 9. Por supuesto, sé que alguien con una deformidad moral tan grande no es menos digno de compasión que un lisiado físico. Pero en nuestra compasión también vertemos una lágrima por esos hombres que luchan por sacar adelante una gran empresa, cuyas horas de trabajo no están limitadas por el silbato, y cuyo cabello encarece muy pronto a causa de esa lucha para mantener a raya la descuidada indiferencia, la desordenada imbecilidad y la desalmada ingratitud de quienes, de no ser por su empresa, se encontrarían hambrientos y sin hogar. ¿Cree que he expresado esto con excesiva dureza? Posiblemente lo he hecho, pero cuando todo el mundo se dedica a dolerse de los desamparados, quisiera expresar una palabra de simpatía dirigida al hombre que alcanza el éxito. El hombre que contra todas las probabilidades ha encaminado los esfuerzos de los demás, y una vez que ha triunfado, encuentra que no ha logrado nada que no sea apenas comer y vestirse. Yo he llevado una portaviandas y he trabajado por un salario diario, y también he sido patrón que contrata mano de obra, y sé que hay algo que decir en favor de ambas partes. En la pobreza no existe la excelencia per se. Los andrajos no son ninguna recomendación, y todos los jefes no son rapaces y déspotas, como también todos los hombres pobres son virtuosos. Mi corazón va hacia el hombre que desempeña su trabajo cuando el jefe está ausente, igual que cuando está presente, y es el hombre que cuando se le entrega una carta para García, tranquilamente la toma en sus manos sin hacer preguntas idiotas y sin ninguna intención oculta de echarla a la alcantarilla más cercana o de hacer cualquier otra cosa que no sea entregada, que jamás es despedido ni tiene que emplazar a una huelga para obtener un salario más elevado. La civilización no es otra cosa que una prolongada ansiosa búsqueda para encontrar a tales individuos. Cualquier cosa que pida un hombre así le será concedida. Se le necesita en cada ciudad, población y aldea, en cada oficina, taller, almacén y fábrica. El mundo clama por tales hombres. Se necesita, y mucho, a esos hombres capaces de llevarle un mensaje a García. 6 preguntas sencillas que siempre le evitarán
adentrarse en cualquier situación que pudiese estar más allá de su capacidad. John Paul Getty, lección 43. ¿Cómo separar lo posible de lo imposible? A casi todos nos ha sucedido en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción y entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades de que tengamos éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia, nos encogemos de hombros con una sonrisa, olvidándonos de ello. Pero las más de las veces, los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas de esta universidad es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones, primordialmente porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender a distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible o de lo imposible, de manera que a menudo tropezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer $1.000.000 a los 24 años de edad. 4 décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra. Después de amasar su fortuna que sobrepasaba los $millones, gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella su tiempo o su dinero. En esta importante lección tomada del libro The Golden Age, el señor Getty le enseñará una sencilla técnica que le permitirá sopesar cualquier oportunidad que se presente contra los recursos de que dispone, de tal manera que pueda incrementar sus posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarse a aprovecharla. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una conferencia pronunciada por una persona varias veces millonaria? Desafortunadamente, incluso después de que se ha salvado los principales obstáculos y barreras iniciales en la línea de la salida, la senda hacia una vida plena y feliz todavía no es una supercarretera lisa y llana. Aún tiene desviaciones, curvas ciegas, cruces de caminos, casetas de pago y sobre todo restricciones reglamentarias. Muy pocos individuos, ya sean filósofos o ignorantes, magnates o mendigos, están en libertad de cruzar una vía pública cuando mejor le place. Por lo menos, no mientras se encuentren con más tráfico o a lo largo del camino y encuentran que es necesario coexistir e interactuar con los demás seres humanos. Es verdad, aquí como en todo, hay excepciones para la regla de que los seres humanos tienen que obedecer ciertas normas. Una persona puede tomar un atajo hacia alguien remoto paso en la montaña y allí disfrutar de una absoluta libertad, pero solo a nivel de edad de piedra y únicamente en tanto que la persona permanezca completamente aislada y sea autosuficiente. Porque en el momento en que la anacoreta necesite, aunque sea un mendrugo, un trozo de tela o un clavo de otro ser humano, automáticamente renuncia a cierto grado de su libertad al sujetarse a determinados términos y condiciones establecidos por otra persona o por la sociedad como un todo. Ya que entre nosotros no hay muchos que alberguen un apetito por una dieta de raíces y moras silvestres y de un guardarropa de pieles de animales primitivamente curtidas o de una morada en una cueva. Para una abrumadora mayoría queda el hecho de que es necesario reconocer y respetar los reglamentos, normas y realidades de la civilización, a fin de calificar como miembros operantes de nuestra sociedad. Las personas necesitan, por consiguiente, tolerar ciertas instrucciones de dicha sociedad en sus libertades individuales. El fracaso para hacerlo da por resultado que se impongan determinadas penalidades. Por ejemplo, a un ciudadano se le prohíbe, so pena de castigo, que cometa un robo o un acto de bigamia, que defraude o estrangule a su vecino, que luche en un duelo a muerte o que falsifique un título de propiedad. Y para el caso, al ciudadano promedio ni siquiera se le permite un absoluto libre albedrío para disponer de sus propias ganancias personales. Una gran variedad de autoridades de impuestos les deducen automáticamente de ellas una porción considerable o bien
él mismo debe pagar sus impuestos. Sí, ciertamente se pretende que todas estas restricciones y reglamentos y otros similares protejan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y que preserven nuestro sistema y estructuras sociales. No obstante, aun cuando no sea más que en teoría, estas son transgresiones al concepto de la absoluta libertad individual. Con toda justicia, debemos reconocer que la persona promedio está consciente de tales restricciones y que en gran parte se somete a ellas, dejándose guiar sin una protesta excesiva. Pero paradójicamente se conforma todavía en una forma más voluntaria con muchas otras limitaciones menos patentes, más generalizadas y decisivas que nos imponen a todos, aun cuando su existencia misma, por no decir nada de sus efectos operativos, solo reconoce conscientemente una insignificante minoría. Como un ejemplo, a pesar de que el norteamericano promedio disfruta de una amplia libertad de elección y de decisión en casi todas las áreas de sus actividades, de ninguna manera es un agente enteramente libre cuando se trata de fijar el curso de su vida. Se ve sujeto a una profusión de fuerzas y factores, circunstancias de las cuales debe responder y reaccionar. Y si acaso apenas comprende que producen y gobiernan, quién produce y gobierna sus decisiones y acciones más importantes, aun cuando frecuentemente las incitan u obligan. Quienes podrían considerar que todo esto es discutible, harían bien en reconocer que durante el curso de toda su vida es necesario que muestren más o menos cierta tolerancia y que hagan algunos ajustes, concesiones y compromisos simplemente para sobrevivir, y todavía más si esperan elevarse por encima de la masa anónima. A menudo, cuando esas personas se enfrentan a una elección de opciones, se ven obligadas a renunciar a lo que normalmente sería su primera elección y tienen que contentarse con alguna alternativa o medios, y solo entonces pueden proceder a tratar de obtener el mejor partido de ellos. Por experiencia propia sé muy bien todo esto. Cuando joven, mi ambición a mayor deseo era ingresar al servicio diplomático de Estados Unidos, y siempre y cuando me lo permitiera mi carrera, me dedicaría a una vocación secundaria de escritor. Probablemente lo habría logrado, de no ser por el hecho aparentemente inconexo de que era hijo único. Eso significó toda una diferencia decisiva. Alguien tenía que encargarse de los negocios de mi padre, George F. Getty, levantados a lo largo de muchas décadas de ardua y dedicada labor. No era que yo fuese el candidato más adecuado, ni siquiera el más lógico. Simplemente sucedió que era el único disponible. Le aseguro que la idea de estar al frente de un negocio de regular tamaño y con gran éxito no solamente estaba muy lejos de mis ambiciones originales, sino que eran un prospecto formidable y perturbador. Las responsabilidades y problemas concomitantes no solo eran grandes, pesados y ominosamente opresivos, sino que además no había salidas de emergencia por las que sin cargo de conciencia pudiese evadirme, sobre todo teniendo en cuenta que también estaban involucrados la seguridad y el bienestar de mi madre. En consecuencia, abandoné mis planes largo tiempo acariciados e hice una carrera en el mundo de los negocios, en vez de dedicarme al servicio diplomático. Una vez que tomé esa decisión, no me permití el lujo masoquista de los persistentes arrepentimientos. Difícilmente podía hacerlo, en vista de las tareas que debía emprender. Reconozco que ese juego no fue mi primera elección, sino una de la cual circunstancias sobre las que tenía un escaso control me enviaron como jugador sustituto. No obstante, y haciendo caso omiso de la forma en que llegué, allí estaba en el juego y había sonado el silbato para iniciar el partido. A partir de entonces me incumbía participar en él con todas mis energías y en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. Para evitar cualquier malentendido, quiero apresurarme a negar cualquier intención de hacer alarde o pretender que poseo cualquier virtud. Simplemente me uso como un ejemplo conveniente para respaldar dos argumentos. En primer lugar, que a pesar de que un individuo no siempre puede tener o hacer aquello que más desea, sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse o aclimatarse a una alternativa razonable o a un medio racional. En segundo, aún así puede encontrar el placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia me ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido de desperdiciar nuestras energías lamentándose e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida.
Eso equivaldría a despotricar y enfurecernos contra las leyes que prohíben la mutilación criminal y el asesinato, solo porque la persona encargada de los pronósticos del tiempo anunció equivocadamente un cielo despejado y un repentino chubasco nos arruinó un día de campo familiar. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta e incondicional, y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un total de abatimiento. Por una parte, los individuos con imaginación y recursos ampliarán la base y estructura de su situación a fin de proporcionar suficiente espacio y oportunidad para realizar sus ambiciones y satisfacer sus deseos en esa estructura más extensa. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, y en todos los casos, una consideración primordial es que durante una gran parte de su vida adulta, el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de la existencia, que no obstante están superpuestas e interrelacionadas: la vocacional, la que involucra su trabajo, y la personal. Y para bien, mal o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera tiene la probabilidad de ejercer presiones significativas y más o menos formativas sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Una persona que no aprende nada del medio ambiente en el cual pasa poco más o menos 40 horas cada semana y que tampoco asimila nada de él y permanece ciegamente impenetrable a su influencia, es tan rara que podamos considerarla como un ser único. Es muy improbable que nadie pueda borrar por completo de su mente su trabajo al salir de la oficina o al cruzar las puertas de la fábrica. Prácticamente todos hablan de su oficio. Fuera del trabajo, tan solo esto parecería demostrar que los pensamientos e expresiones se llevan a casa. Ya sea que estas influencias ocasionales sean visiblemente predominantes o engañosamente sutiles, depende de innumerables factores, pero sin lugar a dudas tienen sus efectos, y para ilustrarlo, confío en lo notoriamente sencillo y obvio. El piloto de un avión que hace el recorrido transatlántico y el comprador de un almacén de mucha categoría probablemente tienen ingresos comparables, pero no es muy probable que sus filosofías y sus vidas privadas sean semejantes. El maquinista que tiene el turno de noche y el animador de una estación de radio que trabaja desde la medianoche hasta el amanecer tienen un horario irregular, pero cada uno de ellos desarrolla su propia manera de pensar y sus patrones de vida. Y estos a su vez tendrán muy poca semejanza con los del farmacéutico de la esquina o el gerente del supermercado local. Una secretaria particular y una enfermera titulada son mujeres y posiblemente ambas poseen instintos y cualidades femeninas básicos. Pero me siento inclinado a dudar si sus puntos de vista y sus perspectivas, así como sus patrones de vida, sean ni remotamente idénticos. Y según mi opinión, una buena parte de esas diferencias podría imputarse razonablemente a las influencias de las situaciones y experiencias de trabajo. Considerando todo esto, creo que la mayoría de nosotros, si somos suficientemente honestos, reconoceremos que los somos humanos en realidad no son tan dueños de su suerte y capitanes de su destino como les agrada creer. Y sin embargo, nadie puede negar que, dentro de los límites que les han impuesto, poseen una libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que quieran y puedan hacer consigo mismos, con sus vidas y con sus carreras. Algunos, y esto es deplorable, pero cierto, no harán nada, no avanzarán hacia ninguna parte y serán abyectos fracasos en ambas esferas de su existencia, y en ocasiones en ambas, exclusivamente porque se rehúsan a hacer el esfuerzo requerido para hacer algo más o mejor. Para esos individuos, el resto de nosotros solo puede dirigirles poco más que una mirada casual, o si nos sentimos inclinados a hacerlo, un apenado movimiento de cabeza. Otros quizá hagan un esfuerzo honesto y vigoroso, pero fracasarán debido a deficiencias intelectuales o de otra naturaleza o incluso defectos físicos. Esos individuos ciertamente son merecedores de nuestra comprensión y simpatía, y en los casos en que está indicado y justificado, de una mano que los ayude. Hay otros más que alcanzarán el éxito, mayor o menor,
dependiendo tanto de sus propias escalas de medición como de sus capacidades en una o ambas esferas, y por su bien esperamos que sea en ambas. Aun cuando en algunos casos reciben cierto grado de ayuda de los demás, aún así, su éxito se debe en gran parte a sus propios talentos, esfuerzos y empleos de sus facultades. Sin embargo, se me ocurre que antes de que cualquier individuo empiece a luchar con extremo ahínco para alcanzar todo lo que aspira en la vida y en su trabajo, tiene derecho a recibirse unas palabras de advertencia muy poco convencionales. Basando mi opinión en años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual al que de los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente, en cualquiera o en ambas esferas de su existencia, la vocacional o la personal. Tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen. Fijan la mirada en un punto demasiado alto y después, con gran desencanto, ven con sus tiros más cuidadosamente dirigidos, erraron el blanco. Todo esto me recuerda a un ejecutivo, a quien caritativamente llamaremos con el nombre ficticio de John Jones, y que en una ocasión trabajó brevemente en una de las compañías que controló, inteligente, con una educación sólida y una personalidad agradable. Con una familia encantadora y buenos antecedentes, trabajos ejecutivos menores en otras empresas, parecía adecuado para la posición de responsabilidad que le asignaron. La luna de miel fue de corta duración. No transcurrió mucho tiempo antes de que fuese patente que John Jones no solo estaba fallando en su propio progreso, sino que cada vez se quedaba más atrás, arrastrando consigo a otros ejecutivos de la compañía. La organización entera andaba mal, hundiéndose impotente en una marejada de trabajo acumulado por proyectos retrasados y quejas furibundas de la clientela. No se necesitó investigar mucho para averiguar cuál era el problema. O bien el nuevo empleo de John se le había subido a la cabeza, o trataba desesperadamente de probarse a sí mismo, con el resultado neto de que perdió todo sentido de la proporción. Creía que él y la organización que dirigía podía obrar milagros, hacer cualquier cosa y todo en un lapso de tiempo absurdamente breve. Cualquier cosa que alguien quería o solicitaba, él la prometía sin vacilar, si no para mañana, entonces para pasado mañana, sin falta. Y así, el personal apremiado y agobiado libraba una batalla perdida contra lo imposible. Ahora bien, a pesar de que básicamente soy un hombre de negocios y las consideraciones de negocios deberían venir en primer lugar, me imagino que quizá puede haber conservado en la nómina de John Jones, después de cambiarlo a un puesto de menor responsabilidad. Tenía poco más de 50 años y supe que en una guía adecuada aún era capaz de realizar una buena labor dentro de alguna categoría ejecutiva inferior. Muy pronto descarté todas esas nociones cuando se descubrió que Jones no solo había fallado gravemente en su esfera vocacional, sino que también había convertido su vida personal en un completo embrollo. Adquirió una casa que costaba por lo menos el doble de lo que podía justificar sus ingresos, con un enganche mínimo. Con toda cortesía, pero con firmeza, le pidieron que presentara su renuncia al club campestre del cual era miembro. Después de una serie de incidentes muy desagradables, estaba todavía más hundido en deudas que en trabajos inconclusos y según descubrió una discreta investigación, Jones era un tirano y el terror de su esposa y sus hijos. Se le pidió su renuncia, la cual fue aceptada antes de que se secara la tinta de su firma. Si hay algo que distinga esta triste y lamentable saga de sus incontables equivalentes en todos los terrenos, es la contradicción de la lógica aceptada y generalmente válida, de que la madurez y el desarrollo reducen las posibilidades de tales errores casi catastróficos, puesto que ya había pasado el límite de los 50 años de edad. Yo diría que Jones era una persona suficientemente madura. Tenía experiencia de la vida tanto en el hogar como en los negocios. Casado desde hacía 22 años, tenía 3 hijos de 19, 16 y 14. Su expediente de empleos pasados era inmaculado, reflejando un constante ascenso. Aun cuando no espectacular,
Todas esas experiencias te vieron producir una persona perfectamente madura y un buen ejecutivo. Supongo que no existía ninguna explicación enteramente satisfactoria, excepto que llegó, vio y fue vencido por sus propias debilidades. Pero no teman, hay muchos otros John Jones por allí y si acaso sirven para algún fin constructivo. Es como advertencias inconfundibles de deténgase, mire y escuche. Para todos aquellos individuos que deseen disfrutar de la vida y progresar en su trabajo, cualquiera que aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia, constantemente debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos de que dispone. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas del trigo de lo posible de la paja de lo imposible. La capacidad de distinguir esa línea con frecuencia tan tenue que divide el reino de lo posible de lo imposible, muy rara vez un rasgo innato, se adquiere en parte mediante un proceso de tentativas y errores, pero primordialmente, o por lo menos así lo esperamos, mediante el desarrollo de los poderes de razonamiento y juicio. Sin embargo, las siguientes preguntas podrían ayudar un poco como puntos de partida para pensar y considerar. ¿Qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, vigor o estado de salud tendrían alguna relación con los resultados y la inversa, puedo sufrir cualquier efecto físico adverso al luchar a fondo por esa idea o proyecto o cualquier otra cosa. ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energías con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen con estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos del individuo involucrado. A propósito de los diversos temas que he abarcado, me agradaría relatar lo que considero una anécdota decididamente apropiada y esclarecedora. Hace algunos años me invitó a cenar un hombre famoso por sus vastos intereses y actividades intelectuales y culturales, por su ilimitada energía, su joie de vivre y su éxito financiero. En aquel entonces tenía 75 años, pero parecía 20 años más joven. Diariamente nadaba y daba largas caminatas, y positivamente detestaba el solo pensamiento de retirarse a dormir antes de las 2 a.m. Después de cenar, él y todos sus invitados nos dirigimos al salón. Entre los presentes se encontraba una columnista de una agencia periodística, quien a las claras se mostraba ansioso de combinar los negocios con el placer y de obtener un material de interés humano para uno de sus artículos. Empezó a charlar con nuestro anfitrión, felicitándolo con toda cortesía por sus notables logros, por los grandes honores recibidos y por su sorprendente vigor, y después diestramente transformó la conversación en una entrevista. Señor, ha alcanzado tantos éxitos que tanto la prensa como el público lo llaman un genio. ¿Usted se considera un genio?, preguntó el periodista. Santo Dios, no, fue la sonriente respuesta, indudablemente sincera. Es decir, no a menos de que el genio lo constituye el hecho de que hace mucho tiempo reconocí ciertas verdades fundamentales que, por cierto, están al alcance de todos. ¿Y cuáles son exactamente esas verdades fundamentales?, fue la siguiente pregunta, fácil de predecir. La respuesta fue honesta y amable, y quizá porque acabamos de comer hace unos pocos minutos se formuló en una figura de dicción orientada a lo gastronómico. Yo diría que son 4. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puede masticar. La cuarta es que, no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse, pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, estas metáforas alimenticias merecen confiarse a la memoria. En algún momento decisivo, cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todas
lo han sido para mí incontables ocasiones. Pero aquí voy a repetir. Yo diría que son las 4. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come, debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puede masticar. La cuarta es que, no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse, pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo con una forma remilgada. A medida que aumenten su éxito, pronto descubrirá que hay otros que se sentirán felices si pudiesen bajarlo de su elevada posición. Dr. David Sewbury, de lección 44. ¿Cómo controlar a sus enemigos? Hay un viejo proverbio italiano que dice: ¿tienes 50 amigos? No son suficientes. ¿Tienes un enemigo? Es demasiado. Nadie puede discutir la sabiduría de estas palabras, y sin embargo, es virtualmente imposible alcanzar el éxito en cualquiera de sus formas, sin adquirir toda una colección de individuos que se regocijarían con nuestra caída. Incluso los más amados entre los triunfadores, como Jesús, Gandhi y Lincoln, tuvieron a su lado a seres que se confabularon en su contra. Por supuesto, los enemigos en ocasiones pueden resultar muy valiosos. Por lo común, en las opiniones que se forman de nosotros están más cerca de la verdad que nosotros en lo que opinamos de nuestra persona, de manera que podemos aprender algo de ellos, pero en su mayor parte son peligrosos para nuestro futuro y debemos aprender a hacerles frente con el menor riesgo posible para nosotros mismos. En el aspecto humano debería haber algo tan eficiente como las ametralladoras para defendernos de la horda de personas molestas que se arremolinan a nuestro alrededor en la oficina, en el hogar y en la calle. Hemos estado oprimidos durante largo tiempo y nos gustaría encontrar alguna forma de superar las fuerzas superiores de un mundo codicioso. ¿Existe alguna forma de hacerlo? Ninguna, según los pesimistas. Debemos llevar nuestra carga, se lamentan los moralistas. Esta es la clase del mundo en que vivimos, sostienen los sofisticados. Sin embargo, yo no estoy muy convencido de que la inteligencia que logró dividir el átomo y enviar al hombre al espacio exterior sea incapaz de descubrir algunas formas para vivir más fácilmente. Estas son las palabras de David Sewbury en la edición corregida de su obra clásica sobre la autoayuda, The Art of Selfishness, de la cual se ha tomado esta lección, un éxito de venta en el año de 1937. Este sorprendente libro no ha dejado de reimprimirse desde entonces y sigue sacudiendo y estimulando a millones de personas cada año. ¿Controlar a sus enemigos? Usted puede hacerlo y sin el uso de la fuerza. Hay una técnica mucho más efectiva, insiste el Dr. Sewbury. El hombre nace para sobrevivir, aun cuando su fin es inevitable. No hay razón alguna por la cual su vida no pueda ser larga y placentera. Solo hay un obstáculo que se interpone en su camino. Ha aprendido a protegerse de la naturaleza. Gradualmente ha ido ganando la lucha contra las enfermedades y el tiempo, pero todavía no ha aprendido a defenderse contra la envidia, la codicia, la malicia y el egoísmo de otros hombres. ¿Es un pecado protegerse contra un ataque? Para los sentimentales, todavía imbuidos de ideas infantiles, esta defensa parece egoísta. Quisieran hacerle creer que devolver golpe por golpe es una violación a nuestra herencia moral que muchos predican, pero que muy pocos practican. Aquellos de nosotros que no estamos de acuerdo con este espíritu indolente, creemos que una de las obligaciones primordiales de toda criatura viviente es actuar de tal manera que las fuerzas del mal cada vez tengan menos posibilidades de destruir a las fuerzas del bien en la vida. Si los permitimos que se desenfrenen, no habrá esperanza alguna. El problema de la enemistad llega hasta el fondo mismo de la nueva ética. Existen dos principios que han regido en las antiguas filosofías. En uno de ellos se usaban medios violentos, ventilando la cólera y satisfaciendo el ansia de venganza, conquistando por la furia. En el otro se permitía que el mal nos conquistara. Gandhi en un tiempo practicó este método pasivo, pero dudó mucho que tenga algún valor para los occidentales. Sin embargo,
La sumisión constructiva, o sea, una campaña activa para vencer al enemigo a través de medios positivos, es una tercera forma intermedia de hacerlo frente al mal. Deje que su antagonista se destruya a sí mismo. Encuentre algunos medios para vencerlo sin el uso de la fuerza, una especie de judo o de karate mentales. No luche por el solo de placer de luchar. No luche para ensoberbecer su ego. No luche para exaltar su orgullo. No luche para vencer a su adversario o para castigarlo. Luche solo por lograr un fin digno y luche sin luchar. Por muy incongruente que esto le parezca, pugne por la fuerza positiva, por la fuerza impulsora que será invencible en la superación de sus problemas. Por ejemplo, en una ocasión un hombre me amenazó con golpearme a fin de hacerme cambiar de manera de pensar y tenía todas las intenciones de hacerlo. Pero antes de que empezara le aseguré tranquilamente: cuando acabemos de pelear, no habrá cambiado mi manera de pensar. Puede darme muerte, pero no podrá convencerme. Esto lo recordará cuando se encuentre en la cárcel. Mi firmeza venció su cólera y no peleamos. Con ello no trato de sugerir que cualquier persona puede eliminar a cualquier clase de problema mediante una sumisión constructiva la primera vez que la pone en práctica. Sin embargo, si se practica hasta adquirir pericia en su empleo, obra milagros. Rara vez necesitará atacar si hace uso de su inteligencia. Desde hace mucho se dice que si a un hombre le dan una cuerda suficiente, él mismo se ahorcará. Concédale una oportunidad a su enemigo y él será la causa de su propio fracaso. Lo hará al revelarle algún punto que usted pueda usar como un factor para darle jaque mate. Había una mujer entre cuyos vecinos muy pocos eran los que simpatizaban a su esposo, pero ella sentía cariño por muchos de ellos. Él también le negaba una sirvienta, a pesar de que disponía de dinero para pagar una. La mujer encontraba que las labores domésticas eran agobiadoras y se entristecía al ver el predicamento en que se encontraba, hasta que un día se le ocurrió que un mal podría remediar otro. ¿No es maravilloso? Observaba desde entonces con regularidad: no tengo necesidad de mantener mi casa tan aseada como las demás, puesto que no tenemos a nadie que nos visite, y por consiguiente no es tan importante. Disgustado al ver las condiciones de desaseo en que se encontraba su hogar, el esposo contrató los servicios de una ama de llaves y después invitó a sus vecinos. Así de decidido estaba a no vivir en una cuchitril. Observe que con este método usted gana rindiéndose. Renuncia a todo lo que no sea esencial mientras pugna por lograr sus propósitos. Mantenga firmes sus convicciones, pero no los mezquinos valores que obstaculizan su consumación. Únicamente el egoísta exige una senda llana. Franklin Delano Roosevelt conocía muy bien el secreto para controlar a sus enemigos. En una ocasión en que un senador reacio se interponía en el camino de un proyecto de ley vital, se enteró de que el senador era un furibundo coleccionista de timbres postales y usó ese conocimiento en provecho propio. Una noche, cuando trabajaba en su propia colección de estampillas de correo, llamó por teléfono al senador para pedirle su ayuda. El senador, halagado, fue a visitarlo esa misma noche. Trabajaron juntos durante un buen rato y al día siguiente, cuando se sometió a votación el proyecto de ley, el senador votó en favor de él. La lección anterior es muy importante. Durante esa sesión de filatelia, ninguno de los dos hombres mencionó sus diferencias en lo concerniente al proyecto de ley. Simplemente llegaron a conocerse mejor uno al otro y así el enemigo se convirtió en un amigo. A veces un enemigo es una persona pendenciera y lo único que necesita para que vacile es una demostración de fuerza. Esto es cierto tanto en el caso de los individuos como en el de las naciones. El valor y la convicción son armas muy poderosas cuando se combate con un enemigo que solo depende de la fuerza de sus puños o de las armas. Los animales saben cuando usted les tiene miedo. Un cobarde sabe cuando le teme. Bueno, mis amados, seguiré con la próxima lección 45. Y casi nos graduamos. Creo que debemos estar contentos.
maravillados y felices todo el tiempo. Recuerden que Manantial del Cielo y secretos, y hay mucho más que está por venir, que el Dios eterno, la fuente, el universo, los bendiga siempre. Compartan si les gusta. Bye bye.